Desde el surgimiento de la filosofía, los hombres se han preguntado ¿de dónde viene la vida? ¿Cómo ocurrió el surgimiento del mundo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué lugar ocupa el hombre en el mundo? Y junto a estas interrogantes también han surgido otras, como por ejemplo, ¿es cognoscible el mundo? Y si se puede conocer la realidad, ¿cómo se produce el proceso en que el hombre conoce esa realidad? Desde hace mucho tiempo ya los filósofos distinguieron dos elementos claves en la cognición del mundo. Todas estas interrogantes, las respuestas que los filósofos han dado a ellas y los elementos que los filósofos han señalado como claves para la cognición del mundo han sido recogidos en la teoría del conocimiento, también llamada gnoseología. Por supuesto que también hay quienes han pensado que el mundo no es cognoscible. En este sentido, los filósofos se han dividido en dos grandes grupos. Los agnósticos, que piensan que la realidad no se puede conocer, y los que piensan que sí es posible conocer el mundo. Ahora bien, estos hombres que consideran que el mundo se puede conocer han señalado como elementos principales en el conocimiento de la realidad lo sensorial, referido a las sensaciones, a las percepciones y a las representaciones que tiene el hombre del mundo, y lo racional. La polémica entre qué papel tiene uno u otro en el proceso del conocimiento ha evolucionado a través del tiempo, e incluso durante el siglo XVII ya ustedes conocen que fue el centro, el problema fundamental de las reflexiones filosóficas, y vimos cómo por un lado los empiristas pensaban que la experiencia era la fuente única del conocimiento, la fuente auténtica, la fuente verdadera, y claro que no les faltaba razón, pues el hombre está conectado con el mundo a través de sus sensaciones, a través de los órganos de los sentidos. Y también estaban los racionalistas que pensaban que la razón era la fuente única, la fuente verdadera del conocimiento, y claro que ellos también tenían razón en lo que planteaban, porque el pensamiento, los procesos mentales también constituyen y forman parte del conocimiento humano. Ahora bien, en el día de hoy nosotros vamos a estudiar cuál es la solución que dio la filosofía marxista a la problemática de lo racional y lo sensorial en el proceso del conocimiento humano. Les propongo como tema de la clase el siguiente: el proceso del conocimiento a partir de la filosofía marxista. Ya hemos dicho que la dialéctica materialista constituye la teoría del conocimiento de la filosofía marxista. Hemos dicho también que el hombre conoce en la medida en que se relaciona con el mundo, en la medida en que interactúa con la realidad y la transforma en su beneficio, y por supuesto en este mismo proceso de transformación de la naturaleza, de la sociedad, el hombre también se transforma a sí mismo. Por tanto, lo primero que dice la filosofía marxista es que para que exista conocimiento tiene que existir necesariamente la actividad
actividad. Precisamente uno de los tipos de actividad es la actividad cognoscitiva. Recordemos qué quiere decir actividad cognoscitiva. La actividad cognoscitiva es un proceso ininterrumpido de aproximación constante del sujeto al objeto que conduce a la reproducción de la realidad en su esencialidad. Si nos detenemos un poco a analizar detalladamente este concepto, vamos a poder apreciar que el sujeto es el hombre que se enfrenta al objeto, a lo desconocido, ya sea un objeto que pertenezca a la naturaleza, a la sociedad o al propio pensamiento del hombre. Y en la medida en que el hombre, el sujeto cognoscente, se enfrenta a ese objeto que quiere transformar, que quiere cambiar en su beneficio o en beneficio de otras especies, en la medida en que esto ocurre, el hombre va conociendo, se va acercando, va reflejando en su pensamiento la esencia de esa realidad a la cual se está enfrentando. Las bases de la gnoseología, de la dialéctica materialista, fueron enunciadas por Lenin en su obra Materialismo y Empiriocriticismo de la siguiente forma. En primer lugar, Lenin dice que existen cosas independientemente de nuestra conciencia, independientemente de nuestra sensación, que existen cosas fuera de nosotros, y se está refiriendo al objeto del conocimiento. Además, Lenin dice que no existe ni puede existir absolutamente ninguna diferencia de principio entre el fenómeno y la cosa en sí. Existe simplemente diferencia entre lo que es conocido y lo que aún no es conocido. Y es muy importante tener esto en cuenta, porque lo que puede ser real, lo que puede ser verdadero hoy, quizás no lo sea mañana, porque se produzca un nuevo descubrimiento que enriquezca los conocimientos que tiene el hombre y por tanto deje sin validez lo que hasta entonces era conocido. Por eso no se debe suponer jamás nuestro conocimiento acabado e invariable, sino analizar el proceso gracias al cual el conocimiento nace de la ignorancia, gracias al cual el conocimiento incompleto e inexacto llega a ser más completo y más exacto. Según la dialéctica materialista, la cognición empieza con la contemplación viva, sensorial de la realidad. Esto no significa que cada acto cognoscitivo empiece con la experiencia. Los conocimientos no se heredan en un sentido biológico, pero sí se transmiten de una generación a otra. Engels decía: ahora no se considera ya necesario que cada individuo pruebe todo personalmente con su propia experiencia. Su experiencia individual puede ser sustituida hasta cierto punto con los resultados de la experiencia de una serie de predecesores suyos. Existen formas de conocimiento que sintetizan en la teoría la experiencia de las generaciones precedentes. Estas formas son independientes de la experiencia particular de cualquier individuo. Esto quiere decir
que los conocimientos se transmiten de una generación a otra a través del lenguaje y a través también de la enseñanza, y por supuesto esto es válido. Pero además debemos añadir que la experiencia sensorial, las sensaciones, las percepciones, las representaciones que se forman como resultado de esa experiencia sensorial no constituyen todo el conocimiento del hombre, porque el conocimiento se completa con las operaciones mentales, con el pensamiento. La contemplación sensorial viva de la realidad nos une con el mundo de las cosas, con sus propiedades y relaciones, pero está condicionada por la práctica precedente, por el lenguaje. Si no media entre estas sensaciones, si no está presente las operaciones mentales, si no está presente el pensamiento con sus conceptos, con sus deducciones, con sus hipótesis, con sus teorías, por supuesto que no puede haber tampoco conocimiento. Nos revela que no puede existir conocimiento solo a través de la sensación de lo sensorial, ni tampoco solamente a través del pensamiento, sino que tanto lo sensorial como lo racional desempeñan un rol muy importante en el proceso del conocimiento. ¿Qué podemos entender entonces por conocimiento? El conocimiento es la asimilación espiritual de la realidad, indispensable para la actividad práctica, en el proceso del cual se crean los conceptos y las teorías. El conocimiento es la forma en que el hombre reproduce en su pensamiento la realidad. En la medida en que el pensamiento del hombre se corresponda más con la realidad, será más verdadero este conocimiento. Esta asimilación refleja de manera creadora, racional y activa los fenómenos, las propiedades y las leyes del mundo objetivo, y tiene existencia real en forma de sistema lingüístico. Es decir, que el conocimiento existe a través del lenguaje y se transmite de generación en generación. Son entonces los aportes fundamentales de la filosofía marxista a la teoría del conocimiento. La filosofía marxista, en primer lugar, aportó a la teoría del conocimiento la extensión de la dialéctica materialista a la propia teoría del conocimiento, a la gnoseología. Con el surgimiento de la dialéctica materialista termina la separación entre las leyes del mundo objetivo y las leyes del pensamiento, y de esta forma la dialéctica materialista pasa a ser la teoría de las leyes más generales del movimiento, tanto del mundo exterior como del pensamiento humano.
Pero además, la dialéctica materialista aporta a la teoría del conocimiento la introducción de la práctica en la gnoseología como base y criterio de la veracidad del saber. Sobre esto hemos hablado en otras ocasiones. Es la práctica el criterio de la verdad. Un conocimiento no puede ser considerado verdadero si no es demostrado precisamente en la práctica. A lo largo de la historia de la humanidad se ha ido acumulando el conocimiento humano. El conocimiento surge en el propio proceso de surgimiento de la conciencia del hombre. Al principio, cuando los ancestros del hombre vivían, ellos se tenían que enfrentar a las difíciles condiciones de la naturaleza para poder subsistir, para poder sobrevivir. Así se alimentaban de todo lo que la naturaleza les ofrecía. Y de esta forma, en este enfrentamiento diario con las condiciones de la naturaleza, con la realidad, fueron aprendiendo qué tipo de plantas eran o no comestibles, qué tipo de agua podían beber, qué tipo de plantas servían para poder curar determinadas enfermedades, y también fueron aprendiendo a transformar la naturaleza en su propio beneficio. Y al principio utilizaban la piedra o el palo que encontraban en el camino, pero al pasar el tiempo fueron creando sus propios instrumentos de trabajo para transformar la naturaleza en su beneficio. Así el conocimiento humano se ha ido acumulando y ha evolucionado en la medida que ha transcurrido el tiempo, y podemos hablar, por ejemplo, hasta el descubrimiento reciente de la estructura de la molécula de ADN y otros grandes descubrimientos que se deben a los progresos en el conocimiento que el hombre tiene sobre la realidad. Pero como el conocimiento es un proceso infinito, las generaciones de humanos que vengan después de nosotros sin duda van a haber acumulado gran cantidad de conocimientos que nosotros todavía no tenemos acceso a ellos. Pero el conocimiento no solo se puede utilizar en beneficio del hombre, sino también en perjuicio de la misma humanidad, porque el conocimiento sobre todo es impulsado desde los centros de poder que tienen facilidades, poder económico para ello, y en algunos casos, como es el caso de nuestro país, que es una voluntad política y constituye una voluntad del Estado, que el hombre pueda tener acceso al conocimiento acumulado por la humanidad y también generar nuevos conocimientos que beneficien al hombre. Por eso les digo que el empleo del conocimiento en beneficio o perjuicio de la humanidad depende de los intereses de las clases sociales que tengan en sus manos este conocimiento y puedan, por tanto, ponerlo en práctica y desarrollar la ciencia para beneficiar o perjudicar al hombre. Quiero que ustedes puedan desarrollar en sus aulas una actividad que les va a ser muy útil para poder comprender el proceso del conocimiento humano.